Hablar ahora de, bueno, esto que sigue resonando, la responsabilidad de los comunicadores cuando se meten con distintas personalidades. En este caso, vamos a hacer referencia concretamente lo que pasó en el canal La Nación Más con estas dos comunicadoras que hicieron referencia a la hija de Cristina Fernández de Kirchner y a Cristina Fernández. Una de ellas se atrevió a diagnosticar o a dar una especie de diagnóstico, los motivos por qué se la veía de esa manera a la hija de Cristina Fernández, ¿no? Digo, el peligro y la falta de profesionalismo en estas cosas pueden ser muy peligrosas a la hora de comunicar, y el odio no debe ser un eje que transite en estos casos. Mirá, distintos especialistas y asociaciones de especialistas se han pronunciado sobre esto, por eso digo, sí, sigue generando repercusiones, y se han pronunciado y se han referido al hecho en sí, a las cuestiones médicas, cómo deben ser tratadas y qué es lo que no se debe hacer. Vamos a hablar en este caso con Jorge Catelli, que es psicoanalista, es miembro en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, profesor e investigador de la UBA. Jorge, ¿cómo estás? Alejandro y Mica te saludamos. Muy buenas tardes, gracias Alejandro y Mica por esta invitación. Bueno, a vos por atendernos. Bueno, contanos, ¿cuál es el llamado de atención que hicieron a través de distintos documentos? Digo, ¿y qué es lo que hay que tener en cuenta en estos casos? Bueno, en principio creo que lo que varias organizaciones vinculadas con la salud mental que han pronunciado rápidamente, afortunadamente ha sido de esta manera, fue primero para señalar algo que tiene que ver con quién puede hacer un diagnóstico en primer lugar, segundo, quién puede hacer incluso en el mundo profesional un diagnóstico a la distancia sin conocer las singularidades del sujeto. Claro. Pero fundamentalmente, porque además hay en los medios también algunos profesionales de la salud que son particularmente irresponsables porque también dan diagnósticos totalmente delirantes y sin tener los elementos. Así que aún siendo profesionales de la salud mental, es verdaderamente bochornoso y siniestro lo que han hecho con el poder que tienen los medios de comunicación, pero fundamentalmente me parece importante señalar es que para poder hablar de un sujeto, hoy en día nos planteamos muy especialmente cómo cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de dificultad, incluso una conflictividad en relación con la salud en general, cómo hacer para que esto no se transforme en un hostigamiento o incluso en una estigmatización patologizante del otro. Sí. Y me parece que en este contexto estuvieron todas estas consideraciones desde el punto de vista más negativo que uno pudiera imaginarlo, ¿no es cierto? Y por otro lado, sin considerar a aquellas personas que podrían estar en ese momento escuchando, a los familiares de aquellos quienes podrían tener un trastorno como el que estas periodistas nombraban, sí, y el efecto, el impacto que semejantes declaraciones y estigmatizaciones podían tener, además en la población en general y en particular quienes estuvieran sufriendo alguna de esas problemáticas. Jorge, me parece que hay dos cosas, o más quizás, pero me voy a referir a dos cosas que tienen que ver. Una es de quién se trataba, ¿no? Porque justamente el canal referido y la persona o la personalidad, la vicepresidenta, la expresidenta, bueno, hay un encono personal de este tipo de comunicadores, digo. Eso es una. Y otra, digo, que también uno tiene que pensar que el comunicador generalmente tiene tacto cuando se trata de un común, ¿no? Y habla con una persona común, tiene tacto de no tratar de herirlo o no tratar de... Bueno, en general, digo, porque hay algunos que tratan de exponerlo.
Pero este justamente no es el caso, digo, porque tratándose de Cristina Fernández, me parece que se buscó decir y hacer todo esto. Más allá, digo, de que el periodista lo haga porque le da placer, porque tiene odio o por la motivación que sea, pero el contexto es el canal y el tipo de información que da con respecto a esta personaje, a esta persona, a este político, ¿no? Sí, creo que aparte la connotación más tremenda es que se utilizó una serie de conceptos que hacían referencia a patologías, a diagnósticos, claro, todas cosas presumibles, utilizadas como armas de hostigamiento y agresión en un medio de comunicación. Creo que esto es, por eso digo que además tiene un efecto de daño muy importante, no solamente en lo que podemos suponer respecto de nuestra expresidenta o actual vicepresidenta, de su familia, sí, de la subjetividad de cada uno de quienes están en su grupo más cercano. Estoy pensando además en términos de nuestra población en general, en donde no es a todos los temas a los que fueron refiriendo, porque aparte yo tuve oportunidad de ver ese fragmento posterior y de que saliera al aire, y era muy impactante porque también hablaban desde un lugar de certeza. sí. Nosotros desde el psicoanálisis precisamente normalmente hablamos de dos niveles en que se manifiestan, dos niveles básicos, ¿no? Un primer nivel que es el nivel manifiesto, en que se presenta cualquier síntoma, sea la dificultad para comer, o la fruición para comer exageradamente, o un trastorno de ansiedad, en fin, un nivel manifiesto. Y otro nivel latente, que es necesario descifrarlo con cada sujeto en un trabajo analítico que implica la singularidad del caso y respecto del cual no podemos proferir generalidades. Esto es un principio básico, muy importante, y que me gustaría también decirlo para quienes nos estén escuchando en relación con lo que cada uno podría estar sufriendo en la subjetividad y en la individualidad de cada uno, y que esto puede ser aliviado en la medida que se vaya organizando y reformulando en torno a algunas interrogaciones de ese sujeto en el contexto de esa subjetividad. Vamos a referirnos a esa expresión, digo, porque como usted dice, cualquier otro que está viendo y escuchando y toma lo que dijo la periodista, digo, y por ahí está pasando o pasó esa situación, se hace el caso de una madre, ¿no? Digo, porque me parece que el objetivo estaba ahí. Digo, la frase es falta de madre, es falta de que la madre no la cuidó y por eso está como está. Digo, esto también puede generar en alguien que ha sufrido, padecido una hija con anorexia, digo, la culpa, ¿no? La culpa, y no siempre tiene que ver con eso. Me parece que también hay un error en ese sentido, digo, ni siquiera el diagnóstico es certero, que no lo debe hacer, obviamente, pero no es lineal, digo, con lo que dijo. Bueno, en principio, el primer error es creer que hay una significación única, unívoca y directa, vale decir, esta idea de que no hubo madre, no hubo cuidado de madre es una banalidad, digamos, pero una banalidad que tiene el peso también de una agresión virulenta, porque del otro lado puede haber personas además que lo tomen con valor de verdad. Claro, a eso me refería, sí. Y esto tiene un grado de daño muy importante, seguramente fundado en una posición de mucho odio y sin ningún reparo, como hemos podido ver en esas declaraciones, en qué era lo que se estaba diciendo y sin ninguna responsabilidad. Ahora bien,
con respecto a las causas de algunos de estos tipos de trastornos, decir una cosa generalizada es un error muy grave, sea esta cual fuera. Imagínense que diga, sí, eso es falta de padre en vez de madre, falta de cuidado, es un error. Pero es un error porque la generalización, no solo que si no necesitaríamos solamente un diccionario de símbolos, digamos, esto remite a esto remite a lo otro, sino que falta justamente conocer unas dimensiones que habitan en cada sujeto y que por otro lado son inconscientes. Así que no solo es incorrecto, sino que además es profundamente irresponsable. Yo creo que también acá hay que atribuir gran responsabilidad y creo que me atrevería a decir que los periodistas son, digamos, lo menos importante en todo esto. Estamos hablando de ellos, estamos hablando de lo que hicieron, pero me parece que la gran responsabilidad tiene que ver con los dueños de los medios, y el objetivo que persiguen con esos medios de comunicación. Esto de, a ver, esta grieta armada, ¿no? Porque sabemos que la grieta, la disputa es de mucho tiempo atrás, bueno, pero esta es armada mediáticamente en este tiempo que vivimos, digo. Y me parece que ahí es donde hay que mirar, digo, cuando el ENACOM ahora plantea denunciar y de alguna manera sancionar. Digo, siempre esas sanciones quedan ahí en el aire dando vuelta. Es más lo que se habla que lo que termina siendo un daño porque económicamente no les hace daño, digo. Pero el objetivo que tienen estos medios de comunicación hoy en día no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron, con lo que aprendimos de lo que debe ser y de cómo se debe hacer un medio de comunicación, ¿no? Me parece que por ahí también hay que encararlo. ¿Cómo lo ve usted, Jorge? A ver, yo desde el punto de vista comunicacional lo pienso del siguiente modo. Creo que creer, en alguna época se hablaba de la comunicación objetiva, o la diferencia entre dato y opinión, en fin, hay muchas teorías dentro de comunicación que usted la debe conocer mejor que yo mismo, pero creo que lo que tenemos que alertar, como en algún momento la misma expresidenta lo hacía en sus propios discursos, es que toda declaración es política, que toda declaración, incluso la más científicamente objetiva, tiene una connotación ideológica, aunque sea latente, y que lo que tenemos que intentar cultivar en tal caso es el sentido crítico de la enunciación. Vale decir, detrás de cada enunciado, ¿cuál es la enunciación que se revela? ¿Cuál es la posición subjetiva de aquel que está diciendo lo que dice? Este es un caso flagrante, quiero decir, este es un caso donde tremendo. Una línea editorial bochornosa, horrorosa, hostil, pero digamos, ¿cuál es la enunciación detrás de ese enunciado que revela una posición en la que están involucradas como sobredeterminantes la ideología, la posición política, una connotación subjetiva, aunque sea lo que parezca más abstracto y más objetivo, siempre conceba esa posición. Me parece que es interesante poder tener esta posición crítica al respecto. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, y hacer hincapié en esto para lo que lo convocamos, que es el peligro, ¿no? El peligro que más allá de que podamos discutir si el canal, el medio, el periodista, digo, pero lo que sucedió es peligroso, como usted bien lo planteó, para la sociedad y para muchos que cuando tienen un hijo enfermo, una hija enferma, están débiles, están vulnerables y escuchar o ver esto a veces les golpea duro, ¿no? Digo, hay que pensar en eso también, que me parece que es la clave cuando se maneja un medio de comunicación. Desde hace más de 130 años, en mi especialidad, que es el psicoanálisis, se descubrió el modo en que las palabras pueden ser maravillosas como instrumentos para la cura, para el cambio subjetivo, para la modificación de las posiciones subjetivas,
y del profundo poder que las palabras tienen. Creo que esto también nos da cuenta del tremendo poder que también las palabras tienen, en el sentido más destructivo del término, que también es una potencialidad que las palabras tienen, y que así es donde es necesario hacer un llamado muy contundente a la responsabilidad. Sí, sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo, y las palabras, como usted dice, pueden lastimar duramente, y algunos lo saben muy bien y lo utilizan a diario, lamentablemente. Esperemos que haya más conciencia en este sentido. Jorge, le agradecemos muchísimo la comunicación, será hasta otro momento. Yo soy el agradecido. Cuenten conmigo cuando lo requieran. Les mando un gran saludo a ustedes y a toda la audiencia. Será un gusto. Jorge Catelli, psicoanalista y miembro de APA,